Hay lugares que muchos no incluirían en un recorrido turístico, pero en este canal, al ser independiente, me gusta visitar sitios que despierten mi curiosidad y a la vez toquen la sensibilidad. Considero que cuando se trata de mostrar el amor hacia los animales, vale la pena contar su historia. Hoy te invito a acompañarme a un recorrido muy especial por un cementerio de animales en Viena. Sean todos bienvenidos. Este es el cementerio de mascotas de Viena, que inició sus funciones en 2011 y es uno de los 4 de este tipo que hay en toda Austria. Resulta sencillo llegar ya que está ubicado en el distrito de Simmering, a menos de 500 metros del gran cementerio central de la ciudad. Aunque no sea tan llamativo desde la entrada como otros panteones, es un lugar único, ya que aquí los dueños traen a sus mascotas y encuentran un punto de descanso final para aquellos compañeros que fueron parte fundamental de su vida. Al entrar a un cementerio solemos notar el silencio antes que nada. Luego empezamos a ver la disposición de las tumbas. En este cementerio de mascotas, las tumbas se encuentran organizadas en 2 círculos, exterior e interior, con un árbol en el centro y bancos de madera alrededor. Así los visitantes pueden sentarse a contemplar o simplemente a relajarse junto a la tumba de sus amigos de 4 patas. El diseño arquitectónico recuerda más a un jardín que a un camposanto tradicional, sin grandes construcciones ni pesados símbolos religiosos. Cada tumba busca un recuerdo íntimo. Algunas tienen apenas una placa pequeña con el nombre, mientras que otras muestran elaboradas lápidas de piedra o mármol con fotografías y mensajes escritos a mano. En todo se percibe el cariño infinito hacia las mascotas. La distribución circular de las sepulturas ha resultado muy acertada, ya que las personas que llegan a visitar a sus mascotas suelen coincidir e incluso entablar conversaciones sobre el duelo que comparten. Con solo adentrarte en este espacio, descubrirás cómo estas tumbas, dispuestas alrededor de los árboles, forman un ambiente abierto que permite moverse con libertad. Mármol, piedra o tablones de madera hacen referencia a esos amigos de 4 patas cuya presencia marcó profundamente la vida de sus dueños. Un dato curioso es que aquí no solo descansan perros y gatos, también hay sepulturas para conejos, pájaros, hámster y otras especies. Esta diversidad pone de manifiesto la pluralidad de afectos que las personas establecen con los animales. Desde que se abrió el cementerio en el 2011, aquí hay más de 1000 entierros, incrementándose cada año y confirmando la necesidad de un lugar digno para recordar a esos valiosos miembros de la familia. En este paseo informal pueden ver que el cementerio no responde a ninguna inclinación religiosa, más bien es un espacio donde los dueños de mascotas pueden preservar la memoria de sus seres queridos de manera íntima. Al ser un sitio que fomenta la paz, ayuda a afrontar la muerte, el duelo y el recuerdo de forma más llevadera. A medida que se explora este cementerio, la mezcla de sentimientos es inevitable y es algo que solo entenderán quienes hayan tenido una mascota en vida, ya que se hace evidente el esmero y el amor con que los propietarios adornan las tumbas, con molinetes, figuras de animales, ángeles, juguetes y collares. Cada objeto cuenta una historia de un vínculo entrañable con el animal que partió.
Y es que mientras recorro estos senderos se percibe una especie de patrón en las tumbas, ya que muchas lucen juguetes, collares y fotografías que sus visitantes conservan. A diferencia de los cementerios humanos, este es un espacio emotivo que rinde homenaje a las memorias de las mascotas. Sin embargo, no estaba preparado para vivir una experiencia muy sensible cuando me topé con una señora que, acompañada de su pequeño perro, iba a visitar la tumba de su otra perrita fallecida. Invitarme a acompañarla y escuchar su historia fue tan conmovedor que tuve que guardar distancia por un momento, pues la tristeza era palpable, tanto para la dueña como para el pequeño perrito que ahora extraña a su compañera. Aunque no había mucha gente durante mi visita, noté que quienes abandonaban el lugar lo hacían realmente conmovidos. Basta con observar las tumbas para sentir el amor eterno que se profesan aquí. Algunas personas vienen varias veces a la semana. Una historia especialmente conmovedora es la de Slobodan, quien enterró hace años a Rocky, un pequinés de 17 años, en una tumba que se asemeja a un propio mausoleo. Dicen que el dueño se sienta durante largos minutos en una silla plegable contemplando la tumba de su fiel amigo, en un gesto que revela cuánto significó Rocky para él. Además de ser un espacio de recogimiento, el cementerio de animales ofrece servicios funerarios especializados, desde la recogida de la mascota y elaboración de ataúdes de cartón, hasta la cremación y la conservación en urna. Para quien lo desea, existe incluso un cuarto de despedida similar a las salas de velación de los seres humanos. Este emotivo recorrido se extiende a lo largo de unos 6.000 metros cuadrados, de forma rectangular, invitando a la reflexión y a la introspección mientras se descubren tumbas que uno jamás hubiera imaginado encontrar en un cementerio de animales. Este es un lugar de respeto y de reflexión, ya que muchas personas traen objetos que recuerdan a la mascota fallecida, y es por eso que muchas tumbas no pasan desapercibidas por su decoración excesiva, mientras que otras resaltan por su sencillez. Pero sobre todo se respira un inmenso amor que provoca compartir la vida con un animal que para muchos fue su único compañero incondicional. Para muchas sociedades, un cementerio destinado exclusivamente a animales podría resultar algo exclusivo o sorprendente. Sin embargo, en Austria se percibe claramente el amor incondicional que va más allá de la existencia física de las mascotas. Y es que aquí muchos se cuestionan de lo humanizado que está el espacio, pero lo cierto es que este lugar corresponde con una cultura de amor por las mascotas. Se dice que en Austria uno de cada 3 lugares, hogares, mejor dicho, tiene una mascota. Y eso demuestra la relevancia de estos cementerios que va a continuar en aumento en un futuro próximo. Haciendo el recorrido y la investigación de este cementerio, también me enteré de que este lugar tiene un enfoque educativo, ya que ofrece ocasionalmente visitas guiadas para concienciar sobre el trato digno a los animales y la importancia de su bienestar. Refleja además cómo cada vez más culturas modernas integran el recuerdo de las mascotas en su entorno urbano y emocional. Esta labor supera la mera función funeraria, ayudando a prevenir el maltrato animal y destacando el valor de la educación como medio para contrarrestar las malas acciones de la sociedad. Como en todo cementerio, el de mascotas de Viena ofrece varias modalidades de sepultura para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada familia. Hay tumbas en tierra, nichos para urnas,
un muro de urnas e incluso una urna comunitaria. También se brinda la posibilidad de conservar la urna con las cenizas en casa para quienes deseen mantener a su mascota siempre cerca. Si eres un amante de los animales o valoras profundamente la forma en que se honra la vida, el Cementerio de Mascotas de Viena es un lugar imperdible para visitar, ya que aquí no solamente se despide un compañero, sino que se celebra su paso por la vida de manera respetuosa y conmovedora. Es una muestra perfecta de cómo Viena logra unir tradición y modernidad, rindiendo homenaje a cada ser vivo con un cuidado que trasciende la muerte. Este rincón nos invita a reflexionar sobre el amor incondicional y la importancia de preservar recuerdos tan valiosos respetando a nuestros hermanos menores, los animales. Si amas los animales, el Cementerio de Mascotas de Viena es un digno lugar para visitar, ya que combina tradición, modernidad y respeto profundo hacia nuestras mascotas. Con esta historia despido otro capítulo de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si has llegado hasta este punto, gracias por acompañarme. Seguiré visitando sitios que para muchos no representan interés, pero que muestran otras formas de viajar creativamente. Un saludo para todos, hasta pronto, chao.